Hola, bienvenidos al capítulo 5 del curso práctico de SEO y optimización web. Este capítulo corresponde a febrero de 2014. Nos habíamos quedado en el capítulo anterior, habíamos visto ya bastantes cosas y nos habíamos quedado con el tema de cómo conseguir enlaces entrantes. Esto es una de las cosas realmente que más influyen a la hora del tema de conseguir vínculos hacia nuestra página y lo que influye al final en que nuestra página esté mejor posicionada. Y realmente siendo una de las cosas más difíciles, no más difíciles, sino que realmente llevan más trabajo, por decirlo así. Podéis encontrar en Google, si hacéis una búsqueda simplemente buscando por cómo conseguir enlaces a mi web o cómo publicar enlaces, podéis ver un montón de información, incluso muchas empresas que se dedican al tema de conseguir enlaces para vuestra página, en el sentido que dicen, no, si te das de alta con mi servicio, conseguirás 100 links entrantes desde webs importantísimas, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, antes que invertir dinero en eso, recomiendo o bien que lo hagáis vosotros o bien que contratéis una empresa que no os esté ofertando tal cantidad de links. ¿Por qué? Google de entrada no va a tomarse de buena manera que de repente de un día para otro, si tenéis una web que tiene, por ejemplo, un año, que de repente de un día para otro tengáis 200 links apuntando a vuestra página y al mes siguiente tengáis 2000. Porque obviamente, una de dos, o habéis hecho realmente artículos muy interesantes para que la gente os vincule, etcétera, etcétera, o bien estáis tirando de alguna empresa que os está metiendo la página en granjas de enlaces, que se llama. Granjas de enlaces son páginas que son como directorios donde tienen miles y miles de páginas web y en cada una de estas páginas está apuntando a una página que en teoría va del tema, ¿no? Por decirlo así. Imaginaos que tenéis una joyería, por ejemplo, pues hay empresas que os meten en directorios de joyerías, por decirlo así. Yo hasta cierto punto no lo veo excesivamente práctico. Además, este tipo de granjas ya está bastante penalizado por Google y no va a servir de mucho. Al final, y como he dicho en muchos capítulos, hay que tirar un poquito de sentido común y de hacer las cosas bien hechas, ¿no? Por decirlo así. Yo uno de los posts que he encontrado que puede ser de los más interesantes para conseguir enlaces, bueno, veis que aquí pone qué hacer para recibir enlaces sin tener que pedirlos, ¿no? Bueno, hay varias técnicas, vamos a ir comentando algunas y comentaremos algunas más en los siguientes capítulos, porque sí que es verdad que son técnicas que a lo mejor sí que requieren un poco de esfuerzo por vuestra parte o por parte de vuestro cliente, en el sentido de que al final se trata de escribir artículos interesantes o información interesante que realmente, por lo buena que es, por su buena calidad, por decirlo así, estén atrayendo links externos sin tener que hacer prácticamente nada más. Evidentemente esto es complicado y requiere bastante tiempo y siempre lo digo, si queréis que vuestra página esté posicionada en primeras posiciones, en cuestión de segundos, por decirlo así, no hay que más remedio que de momento irse a AdWords y pagar por la publicidad. Esto es así de momento y si cambia os lo haré saber, porque si fuera tan fácil que todo el mundo estuviera en primera posición, evidentemente estaría todo el mundo en primera posición y eso es algo que no puede suceder. Repasando por encima un poco lo que comenta en este blog, que si queréis os lo voy a poner aquí en links para que lo tengáis también y lo tengáis a la vista. Si lo leemos brevemente, bueno, crear buenos contenidos, ¿no? Básicamente es lo que os comenta. Si tenéis un blog o una página de lo que sea y vais publicando contenidos, ese contenido tiene que ser original, siempre lo dice Google, ¿no? Original, fresco, interesantísimo, etcétera, etcétera. Yo entiendo que es bien difícil hacer un contenido que sea espectacular, en el sentido de que todo el mundo diga, madre mía, esto es una maravilla, yo quiero ver esto, porque etcétera, lo comparto, etcétera, etcétera. Hay que hacer bastante trabajo para hacer un artículo de esa categoría y sobre todo hay que darlo a conocer y eso es lo que veremos ahora luego. Pero bueno, enlazar a blogs de terceros. Aquí lo creo que lo he comentado alguna vez, vuestra página, vuestro blog no debe ser un sumidero de internet, es decir, el que entra a vuestra página tiene que tener alguna salida hacia afuera, es decir, no es malo que haya vínculos hacia afuera de vuestra web y sobre todo hacia afuera de vuestro blog. Si tenéis un blog anexo y todos los artículos están apuntando a vuestra página de venta, por decirlo así, no estamos consiguiendo realmente nada. Tenemos que ser un blog que de alguna forma no se vea tan comercial, en el sentido de, bueno, esto simplemente es una expansión de mi página. Aquí comento todos los artículos y todo el que entre tiene que venir a mi página de venta. No es el concepto, ¿de acuerdo? Si lo hacéis así, no vais a conseguir tampoco
excesivamente que os vinculen desde fuera, porque se va a ver siempre que sois básicamente una extensión de vuestra página principal. Vale, ofrece algo de valor gratis. Ofrece algo de valor gratis. Yo aquí, por ejemplo, hicimos hace poco un ejemplo dentro de la página que se trataba de esto, el estudio 2013 de un informe de competencia. Bueno, esto es un informe que hicimos, esto costó una cierta cantidad de horas y hubo que hacer toda esta página, por decirlo así. Digamos que da, de alguna forma, es un informe gratuito del estado de la competencia en 2013, ¿no? Esto es ya de hace, esto de unos 4 meses aproximadamente. ¿Por qué estoy haciendo este artículo? Pues bueno, este artículo evidentemente tiene un coste de realización, hay que hacerlo, hay que hacer sus cositas para que, con las explicaciones, etcétera, etcétera. Y esto tiene un coste en horas. Esto es una inversión realmente. Yo no estoy sacando absolutamente nada de esto, pero considero que es un informe interesante y además es un informe completamente gratuito. Con la ventaja de que estoy intentando generar contactos a través de aquí. Es decir, cuando la gente pregunta cosas, se me envía a mi correo automáticamente y ya puedo establecer un contacto. Además, que si es un informe realmente interesante, aparecerá vinculado en muchos más sitios, ¿de acuerdo? Es decir, si es un informe que, uy, competencia 2013, pues mira, es un informe gratuito que ha hecho AIZ Web, pues coges la dirección, la publicas en tu Facebook, la pones en un blog porque estás hablando de otra página, etcétera, etcétera. Este es el tipo de cosas que realmente es interesante y lo habréis visto a lo mejor en muchos blogs. A veces sorprende no encontrar como muchos blogs realmente ponen información muy interesante y la ponen gratuita. ¿Por qué? Con la intención de conseguir vínculos externos. Es decir, si tú ves una información muy interesante, la puedes copiar y pegar en tu blog, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. O la puedes comentar. Es decir, oye, he visto esta página, pones un vínculo y quiero comentar los resultados, ¿no? Pues imaginaos que alguien ve esto, por ejemplo, y dice, oye, pues mira, me parece que sí, me parece que no. O pues estos de ZWeb tienen idea de algo, no tienen idea de nada. O no sé, hay muchas formas de comentarlo. De hecho, aquí lo pone, hablar sobre tus resultados. Ya no diría de tus resultados, sino hablar sobre otros resultados, ¿no? O sea, comentar otros informes, otra información que hayáis visto por ahí, etcétera, etcétera. Estas tres partes, digamos que es lo que hemos estado comentando ahora. Ofrecer algo de valor, hablar sobre tus resultados y hacer un estudio, que sería esto un poco lo que hemos comentado. ¿Por qué lo digo esto? Para hacer un artículo de blog en condiciones, tener en cuenta que tiene que tener entre 200 y 300 palabras, tiene que tener vínculos, algún vínculo a alguna parte, ya sea a vuestra página de servicios o ya sea a otras páginas interesantes, habléis de Wikipedia o de lo que sea, siempre que tenga que ver con vuestro blog. Por supuesto tiene que estar bien escrito, intentando evitar faltas de ortografía, fundamental. Poner algunos textos en negrita, ¿de acuerdo? Para que sea más agradable a la vista. Fijaos que el artículo lo primero que os muestra es una pequeña entrada, una imagen y luego ya empieza con el artículo, con su presentación, con su H1 o H2, según corresponda, que esto ya lo hemos comentado. Vínculos a demás sitios, ¿veis? Este, por ejemplo, es un vínculo interno, está apuntando a marketing de guerrilla, que está aquí dentro, en negrita. Es decir, un artículo que se vea sano de leer, que se vea bien. Ni un mazacote de texto increíble, ni simplemente un párrafo como puede ser este parrafito, y ya con eso tengo un artículo. No tiene ningún sentido. Se supone que hay que escribirlo en condiciones. Y os aseguro que si escribís bien, es decir, si hacéis artículos interesantes, al cabo del tiempo os va a venir gente. Evidentemente no todo es escribir y esperar a que venga la gente a buscaros porque hay muchísima competencia, como sabéis. Yo os he dejado en el Excel, os he dejado algunas páginas como es FeedBurner, FeedAge, FeedListing, FeedPlace, Technorati y algunas páginas más donde podéis publicar esos artículos de vuestro blog. Y os aseguro que hay bastantes centenares de fuentes donde pone publica aquí tus artículos, etcétera, etcétera, públicalo aquí. Al final de la lista que yo he ido trabajando, creo que esta es una lista de lo más efectivo. Es decir, en cada una de estas páginas, vamos a probar, por ejemplo, FeedBurner. Vamos a entrar a ella, por ejemplo. Suele ser, si no es .com o... A ver. No, este soy yo. FeedBurner. Vale, aquí lo tenemos. Vale, pide que entre. Vale, aquí veis que tengo las dos páginas que tengo yo, que he puesto hace realmente poco, el blog de ZWeb y generadores de contenido, y simplemente aquí os da la posibilidad de dar de alta vuestro blog. ¿Qué significa esto? Una vez dais de alta vuestro blog, lo que os pide automáticamente siempre es, vale, dame el sitemap de tu página, es decir, para que automáticamente vayamos viendo cuáles son los artículos nuevos que publicáis. Por qué hago esto?
Esto lo que hago porque en la medida en que en que vosotros vais publicando artículos dentro de vuestro blog o dentro de vuestra página, es interesante darlo a conocer también. Tampoco podéis pretender que escribáis artículos súper interesantes, la gente entre porque sí. A ver, esto lleva su tiempo, lleva su trabajo. Entonces, es interesante cada vez que publiquéis o al principio de hacer un blog, os deis de alta en todos estos sitios. Y estos son los que más interesantes he encontrado, así a priori. De forma que cuando vosotros publicáis un artículo, estas páginas automáticamente rastrean vuestro blog y republican ese artículo en sus webs, por decirlo así. Republicar significa que os van a poner un link a vuestro blog. Y un link de este tipo de páginas siempre va a ser interesante porque estas páginas están bastante bien reputadas por Google. Es decir, Tecnorati especialmente tiene muy buena relación con Google, está muy bien construida y el alta es completamente gratuita. A veces os obliga a poner un post, etcétera, etcétera, pero realmente considero que es interesante. Realmente os recomiendo una visita a todas estas páginas. Si, por ejemplo, tenéis una página de venta de algún producto, por decirlo así, imaginaros, no sé, viajes, por ejemplo, pues evidentemente es difícil a lo mejor dentro del artículo poner algo como, bueno, este viaje es maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso realmente no está aportando mucho, pero si tenéis un blog anexo donde ponéis una experiencia, aunque sea virtual, ¿no? Por decirlo así, en el sentido de que no tenéis por qué haber hecho un viaje para ver lo maravilloso que es, siempre es mejor, evidentemente. Pero sí que podéis poner un blog, por ejemplo, que ponga el viaje a Marrakech, por ejemplo. Ponéis un comentario o hacéis un artículo, tenéis eso, 200, 300, 400 palabras con su foto, sus cosas en negrita, sus vínculos, etcétera, etcétera. Y al final, si quieres saber más información sobre este viaje, y ya que apunte, por ejemplo, a vuestra web de viajes. Una vez tenéis ese artículo, y si tenéis el blog vinculado a través de todos estos servicios lo leerán. Es decir, verán que tú has publicado un artículo nuevo. Y ese artículo nuevo pasará a formar parte de los millones de artículos que tiene FeedBurner, FeedAge, FeedListing, etcétera, etcétera. Pero estaréis en otro sitio ya. Es como, digamos, extender un poco. Es decir, si vosotros tenéis únicamente un blog, pues estáis un poco limitados al hecho de, bueno, pues el que entre por mis palabras clave o por mi title, etcétera, etcétera, puede entrar. Pero de alguna forma hay que facilitar un poco la entrada. Muchísima gente busca por Tecnorati artículos. Muchísima gente entra a través de 20 minutos. El periódico este es gratuito, como ya sabéis. Entonces es interesante que os deis de alta en todos estos servicios. Y bueno, tampoco quería mm, profundizar demasiado en esto, porque esto la verdad es que es un tema bastante largo. Pero bueno, continuamos con el manual de posicionamiento que estábamos haciendo aquí. Aquí yo creo que os había comentado, lo de la página de error sí que lo habíamos comentado. No estoy seguro si habíamos comentado lo de evitar duplicidad de la www. Esto sabéis que es que cuando yo entro a una página web, por ejemplo, sin las vs, que me salte directamente a las www. Simplemente es un código como este, evidentemente cambiando aquí dreamweavertutoriales.com por vuestra web, ¿de acuerdo? Y aquí abajo, dreamweavertutoriales.com es donde saltaría, es decir, con las vs. Esto creo que, si no lo he comentado antes, realmente es copiar este código y tiene más poco misterio, ¿de acuerdo? Voy a poner evitar duplicidad www, por ejemplo. Es una de las cosas que creo que eran interesantes también y no sé si había comentado. Sé que estaba el código, pero no sé si lo había comentado. ¿Qué más cosas? Ya centrándonos un poco y volviendo un poco al tema de cómo optimizar nuestra página, por decirlo así, y es lo siguiente que vamos a ver. Antes de eso, formas de conseguir enlaces para tu blog. Evidentemente, uno de los más costosos y más interesantes también es lo que sería el conseguir el one-to-one, ¿no? O sea, sería conseguir vínculos de otros blogs a tu página. ¿Cómo se consigue eso? Si estáis, por ejemplo, hablando vamos a ver, por ejemplo, del punto de viajes, por ejemplo, y vosotros colaboráis en un blog de viajes de forma desinteresada, en el sentido de que pones, oye, pues mira, yo he estado en un viaje, etcétera, y creo que es interesantísimo, y al final formas parte de ese blog, por decirlo así. Al final, lo que podéis hacer es, a la hora de hablar con la persona que lleva el blog, por ejemplo, decir, oye, mira, tengo una página web en la que vendo viajes y creo que es interesante y tiene que ver con tu página. ¿Te importa que haga un blog en el que hable de tal cosa y pueda poner un vínculo a este viaje que creo que es interesante porque está de oferta? Si conseguís ese tipo de vínculos, esos son los vínculos mejor valorados realmente. Encima están avalados, por decirlo así, por el blog, porque la publicación de un blog os va a permitir o no el webmaster que publiquéis una cosa u otra. Y va a ser realmente interesante. Es lo que yo llamo el one-to-one, ¿no? O sea, el ya meterte en blogs de otra gente o en páginas de otra gente para conseguir vínculos directos.
yo estoy aburrido de recibir, y seguramente muchos de vosotros, mensajes de, hola, tengo una página web que vendo tortilla de patatas. ¿Podemos intercambiar el vínculo con la tuya que vende coches y motos? Y pues mira, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver que una persona que busque coches y motos quiera comprar una tortilla de patatas, así a priori, con lo cual, en principio, pues no. Eso es lo que se llama automatización de búsqueda de links. Eso ya hace años que se dejó de hacer. Yo, de hecho, directamente los correos, antes los respondía por un poco por educación, ya directamente se ve que son automáticamente servicios automáticos que envían invitaciones y realmente creo que no interesa ya para nada absolutamente, no tiene nada que ver que os vincule una página que no es de vuestro entorno a vuestro servicio web. Vale, lo que comentaba, vamos a ver esto que es muy interesante, el, el Page Speed de Google. Os voy a poner el vínculo por aquí como siempre para que lo tengáis. ¿Esto qué es lo que hace? Esto os va a hacer un análisis de velocidad de vuestra página. Y este análisis está hecho por Google, con lo cual, qué mejor fiabilidad tenemos, ¿no? que lo que nos puede ofrecer Google. Vamos a buscar, por ejemplo, para hacer un análisis por encima de alguna página que tengamos por ahí. ¿Vale? Vamos a abrir, por ejemplo, no sé, vamos a abrir 2 o 3 como siempre. Vamos a ver, esta, por ejemplo. Vamos a coger esta página, nos vamos al Page Speed y le damos a analizar. ¿Veis cómo hace un análisis rápidamente? Vale, aquí lo tenemos. Fijaros en el análisis de que sale. Evidentemente esto es la velocidad de carga de la página con respecto a su contenido, siendo el 100 una velocidad óptima y siendo un 0 una velocidad pues bastante mala. Como veis, esta página tiene por ejemplo, he puesto una completamente aleatoria. Veis cómo sale en rojo completamente, es decir, esto algo está fallando. Hay muchas cosas que nos están deteniendo. En principio vamos a fijarnos en el ordenador, ¿de acuerdo? Dentro de las dos solapas. Y vamos a mirar rápidamente cuál es el análisis que nos da el Page Speed de Google. Fijaos que nos dice elementos que debes corregir, optimizar imágenes. Os dice mostrar cómo corregirlo. Y os dice incluso por qué y cómo podéis mejorar todo eso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a revisar por encima y ahora luego vamos a revisar en detalle. Especificar caché del navegador y habilitar compresión. Estas 3 cosas son las que realmente van a hacer que vuestra página esté mejor vista a los ojos de Google, en el sentido de que vais a conseguir una mejora en la velocidad de carga de la página. Y si os acordáis del capítulo anterior de enero que comentaba cuáles son los factores que afectan a la velocidad, que afectan a la posición al posicionamiento de la página, uno de ellos era el tema de la velocidad. Siendo que si tenéis una velocidad baja, incluso es malo. Es decir, no es que valore mejor o peor, es que es malo absolutamente para vuestra página. Y una página con esta velocidad realmente es bastante mala. ¿Cómo podemos optimizar imágenes, especificar caché de navegador y habilitar compresión? Bueno, optimizar imágenes. Poco sentido tiene que yo tenga, por ejemplo, esta imagen y la imagen en tamaño real, por ejemplo. Esto lo podéis hacer siempre. Fijaos que esta imagen es más grande de lo que realmente aparece aquí. No está pero para empezar, no está optimizada en tamaño. Y segundo, no está optimizada en calidad, seguramente. Vosotros cuando estáis haciendo una imagen en Photoshop o importando una foto, etcétera, etcétera, siempre sabéis que se puede modificar la calidad de la imagen. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Imaginaos que tenéis una web ya hace mucho tiempo, tenéis un montón de artículos en vuestra página y queréis optimizarlos todos de una vez. Yo utilizo un programa que se llama Easy Thumbnails. Lo voy a buscar porque la verdad es que es muy interesante y además es gratuito, absolutamente. ¿Vale? Vale. Lo tenéis por aquí en Softonic, ¿vale? Voy a copiaros el link también para que lo tengáis aquí siempre disponible. Voy a insertar un par de líneas nuevas. Vale. Vale. ¿Qué es lo que hace este programa? Este programa es muy interesante. Este programa os abre una carpeta entera y os dice, bueno, ¿cómo lo quieres optimizar? Pues bueno, lo quiero optimizar al 80%. ¿Qué es lo que tiene de ventaja realmente? Que podéis ir a una carpeta completamente entera de vuestra página web, es decir, cuando lo tengáis en local, evidentemente este servicio, este programa no trabaja en remoto. Tenéis vuestra web en local, os vais a la carpeta de local y le decís, vale, optimizar absolutamente todas las imágenes. Voy a hacer un pequeño ejemplo por si alguien tiene alguna duda. Vale, simplemente se abre el programa, yo me voy a settings y le digo, vale, max width, max height, nada, le digo que no rescale, le digo que no añada nada al nombre y le digo que la calidad de JPG. Si dejáis una calidad de 60%, ya estáis haciendo bastante buen trabajo y no se va a notar prácticamente en la calidad de las imágenes. Lo siguiente que tenéis que hacer es seleccionar una imagen
perdón, una carpeta donde tengamos esas imágenes, por ejemplo. Vale, yo, por ejemplo, pues no sé. Por ejemplo, esta de aquí, esta carpeta. Seleccionaría todo y le diría, guárdamelo lo guardéis si queréis en otro sitio, para que no sobreescriba las originales, por si hay algún problema, y simplemente le dais a Make All. Con eso conseguiréis que las imágenes tengan un tamaño muy pequeño, la calidad no varíe prácticamente imperceptible, ¿de acuerdo? Y sobre todo conseguís que Google os diga aquí que las imágenes están optimizadas, con lo cual este numerito aumentará. Siguiente punto. Especificar caché de navegador. ¿Qué significa esto? Google está guardando, tanto Google como vuestro navegador, cuando visitéis una página muchas veces, al final la está cacheando. Es decir, si yo veo una página todos los días y esta página tiene la caché activada, significa que para cargarse no va a ir al servidor y bajarse otra vez todas las imágenes, sino que va a tirar completamente o bien de la caché de Google o bien de la caché de vuestro navegador. Con lo cual eso va a acelerar absolutamente la navegación de la página. ¿Cómo logramos esto? Bueno, yo os he dejado aquí un código por aquí que tenéis que añadir, activar caché, fijaos, ¿vale? Os lo voy a copiar. Y esto lo tenéis que poner, evidentemente, en el htaccess, ¿de acuerdo? Os lo pongo por aquí, ¿vale? Más o menos. ¿Vale? Está cacheando las páginas y le está diciendo que durante los 10 días esté tirando de caché. Está cacheando JPG, GIF, PNGs, CSS y JS, por ejemplo. Podéis cachear también HTML y PHP en principio, bueno, lo podéis cachear, pero tampoco vais a ganar vais a notar excesiva mejoría. Esto por aquí. Lo siguiente sería activar el compresor. ¿Vale? ¿Qué significa esto de activar el compresor? Fijaos lo que pone aquí, habilitar compresión. Por increíble que parezca, la mayoría de las páginas web que vemos, por desconocimiento, no tienen el gzip activado. ¿Qué es esto del gzip? Imaginaos que yo estoy viendo una página donde primero leo el HTML y luego hay unas imágenes dentro, por ejemplo. Todo ese HTML y toda esa imagen se me baja bit a bit, es decir, con todo su tamaño, se me baja el navegador. Bien, eso tiene un coste, evidentemente, en lo que se refiere a movimiento de bytes desde el servidor a vuestra página. Está consumiendo ancho de banda, cuanto más gordo sea, más tardará, etcétera, etcétera. Si habilitamos la compresión, lo que hacemos es comprimir en el servidor tanto las imágenes como los PHPs, como los HTML, como todo, y esa información comprimida viaja hasta nuestro navegador y ya en nuestro navegador se descomprime. Con lo cual, fijaos que una de las cosas que mejor se comprimen es el texto. Y si os dais cuenta, la mayor parte de las páginas web, el HTML como tal, es texto. El texto se comprime muy bien. Podemos encontrar, fijaos, unos ratios de compresión, fijaos, bastante interesantes. Mira, fijaos, por ejemplo, el jQuery 1.6.min.js se podía comprimir 58K, es decir, el 64% de su tamaño solamente con habilitar la compresión. ¿Cómo habilitamos la compresión? Y la compresión también puede habilitarse para imágenes y para el resto de cosas, CSS, etcétera, etcétera. Fijaos que os voy a copiar el código aquí de compresión. Hay muchos y esto tenéis que tener en cuenta que debe estar activado en vuestro servidor. Si no, es una cosa que debéis de pedir porque es importantísimo, ¿vale? Voy a copiarlo aquí, el módulo gzip, este completo. Lo vamos a copiar y os lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Aquí lo tengo, básicamente estos son comentarios, ¿vale? Cuando sabéis que cuando empieza con una almohadilla es simplemente un comentario. Dice que tipos, está añadiendo tipos a lo que se va a comprimir, que es el CSS y el JS, que es lo que siempre suele más, suelo más ocupar, ¿vale? Y luego una serie de instrucciones que, bueno, no voy a profundizar en ellas tampoco. Yo he estado probando varios códigos y creo que este es uno de los que mejor han acabado funcionando. Evidentemente, cuando lo copiéis esto en vuestro htaccess, esto de activar en caché, bueno, si queréis, para que no haya ningún tipo de error, lo voy a poner con esto aquí delante, ¿vale? Y en principio solucionado. El resto son instrucciones completamente que son válidas para el htaccess. Aquellos que tengan un servidor Windows tendréis que hacerlo de otra forma. Aquí estamos basándonos en servidores de Linux, ¿de acuerdo? Por eso yo siempre recomiendo que trabajéis con un servidor de Linux porque a la hora de configurarlo siempre es mucho más práctico que todo esto. Bueno, vamos si queréis para que veáis un poco. Bueno, voy a pasar si queréis la mía por el filtro. A ver qué resultados nos da. La de Dreamweaver Tutoriales. Vamos a ver cómo se nos queda esto.
Fijaos, yo estoy consiguiendo aquí un 89 sobre 100, ¿de acuerdo? Y aún así, fijaos que pues yo tengo todo lo que tengo, lo tengo ya optimizado, ¿de acuerdo? Y aún así, evidentemente no tengo nada en rojo, pero aún me dice cosas, me dice especificar caché de navegador, eliminar el JavaScript que bloquea la visualización, optimizar más imágenes, minimizar JavaScript, habilitar compresión, minimizar HTML. Bueno, esto, ¿por qué ocurre a veces que os dice habilitar compresión cuando ya la hayáis puesto? Fijaos que muchas veces estáis utilizando cosas que son externas. Como por ejemplo, yo estoy utilizando esto de aquí, ¿vale? Esto es un trocito de Twitter. Es una cosa que yo no tengo, es decir, esto está en un servidor ajeno completamente que yo no controlo. Con lo cual, llegar al 100% es realmente complicado, en el sentido de que hay muchas cosas que vosotros no podéis controlar. Fijaos también que en caché de navegador está viendo cosas que no están en mi propia máquina, están en máquinas ajenas. AdDis, Twitter, el Connect de Facebook no está en mi sitio, con lo cual no lo puedo controlar. Con lo cual, el concepto final es que cuantos más os acerquéis a 100, tanto mejor os va a posicionar Google porque, evidentemente, es uno de los factores de riesgo importantes para vuestra página. Aquí os dice más informaciones. Eh, a lo mejor el nivel de compresión no es del todo bueno en según qué páginas, pero fijaros que aquí tengo imágenes que son externas a mí. Si se comprime external AKBFN, podemos conseguir una reducción del 5% de 2K. No es grave. 2K no es para nada grave, ¿de acuerdo? Podemos pasar de ello simplemente porque muchas de ellas, por ejemplo, o bien no tienen un tamaño que suponga realmente un ahorro, o bien es una cosa que nosotros no podemos controlar. Lo digo porque es muy fácil que no lleguéis al 100% en casi ningún caso, ¿de acuerdo? Voy a poner, por ejemplo, esta otra web, por ver otra web diferente. Vale, a ver qué tal tiene esta de Philo Mexican Imports. Vamos a analizarlo. Y ahí, fijaos que si está en rojo, mal asunto. Yo creo que es una cosa que podéis hacer directamente con vuestra página ahora mismo para saber qué puntos tenéis o qué velocidad. Ten en cuenta que esto es de Google, esto viene del mayor buscador del mundo, con lo cual, si tenemos un buen ranking aquí, siempre va a ayudar a que mejore el ranking global de vuestra página. Y bueno, con esto que creo que es bastante entretenido ya, porque tenéis aquí, si tenéis varias webs, seguro que es algo que queréis hacer en todas las webs. Os recomiendo que le echéis un vistazo a esto y me contéis vuestras experiencias, si habéis podido optimizar y cuánto habéis mejorado el posicionamiento o sea, la puntuación, por decirlo así. Yo me gusta mucho mirar la de AIZWeb, ¿no? A todos nos gusta mirar cuál es el ranking de nuestras páginas muchas veces para ver en qué posición estamos o cómo estamos. Fijaos aquí, tengo un 83 sobre 100. Yo considero que a partir de 75-80 está razonablemente bien, ¿de acuerdo? Y bueno, como este capítulo he hablado muchísimo, ha sido bastante intenso, sobre todo al principio, y creo que esto es bastante interesante y os va a ayudar bastante. Pues creo que lo vamos a dejar por aquí en este mes. Voy a poner aquí activar caché. Voy a poner optimizar imágenes. Jolín, a ver si lo escribo bien. No quiere. Optimizar imágenes, ¿vale? Esto es caché, ¿vale? Y la tercera cosa que hemos visto sería el gzip, ¿vale? Y si queréis, podemos añadir testear en PageSpeed, ¿vale? Todo esto creo que he explicado ya más o menos lo que es y creo que con esto ya nos vamos a despedir hasta el mes de marzo. Un saludo a todos.